las sesiones de trabajo, puesto que los días anteriores, en un tiempo anterior, habíamos tenido la jornada anual que justamente se conectaba con este tema del coloquio que se había nombrado como sueños y pesadillas bajo transferencia. Entonces, bueno, después de esa jornada quedaron algunas preguntas, comentarios y bueno, el ánimo de seguir trabajando esta obra, la interpretación de los sueños, la obra freudiana. Y bueno, en esta mañana nos va a acompañar el compañero Esteban Obando, quien va a presentar su lectura sobre el capítulo 5 de la interpretación de los sueños, que lleva por nombre La desfiguración onírica. Bueno, entonces, Esteban, tienes la palabra. Bueno, gracias, Cielo. Bueno, no sé si damos unos 2 minuticos más para que entre más personas o arrancamos de una. Buenos días a los colegas que ya llegaron con nosotros, entonces no sé, tú me dirás, Cielo. Pues si quieren podemos esperar unos minutos de pronto porque es posible que sigan ingresando algunas personas, ¿no? Estamos... Sí, unos 2, 3 minuticos más. Sí, un ratico ahí. Listo. Les recuerdo que estamos grabando para efectos del banco de datos del foro y para posteriormente subir el material a YouTube. Entonces, ahí está el botoncito rojo de grabarse. Bueno, Cielo, yo creo que ya pasaron 2 minuticos, ¿no? Ok. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Cielo. Continuamos con el coloquio en el cual estamos estudiando, leyendo a la letra el texto de Freud, la interpretación de los sueños. Tal cual como decía Cielo, en la jornada anterior, en julio, se unieron o se hizo un encuentro entre las dos temáticas de los dos coloquios que se llevan actualmente en el foro, uno que es sobre el estudio de la transferencia y el otro que es sobre el estudio de los sueños. Y es por eso que la actividad era sueños y pesadillas bajo transferencia. Justamente ahora vamos, una corrección, Cielo, no es el capítulo 5, sino el 4, el capítulo donde Freud
bueno, que ya nos viene hablando, ya hizo su recuento sobre la bibliografía, el estado del arte en ese entonces de los sueños, de todo lo que se ha hablado de los sueños, la importancia de los sueños, digámoslo así. Él viene preguntándose también, ya nos viene introduciendo en el método de la interpretación, en los métodos que han existido hasta ese entonces, ¿verdad? Y lanza la hipótesis poderosa de Freud, que es que el sueño es una realización de deseo. Ahí vamos hasta el capítulo 3. Justamente en el capítulo 4, lo que Freud va a empezar a problematizar es esta hipótesis que él tiene, que ya la viene problematizando desde antes. ¿Sí o no? Porque dice, bueno, listo, ajá. Los sueños son realización de deseo. Pero él se hace varias preguntas. Entonces hay varios tipos de sueños. Por ejemplo, él empieza hablando de los sueños de angustia, por ejemplo, los sueños penosos. ¿Qué pasa con los sueños penosos? Y cómo ahí, en ese tipo de sueños, se estructuraría su hipótesis de la realización de deseo, digámoslo así. Y Freud se hace varias preguntas. Él nos va mostrando también cómo es su método, ¿no? Porque Freud lanza la hipótesis y empieza a desglosarla, empieza a trabajarla poco a poco con ejemplos. Y eso me parece importante porque así como Freud se remite, voy a ser sincero con algo que me pasó con este capítulo. Cuando en el foro hablamos de que el capítulo era muy largo y que le íbamos a trabajar en dos jornadas, a mí se me metió un pensamiento en la cabeza y dije, ay, pero el capítulo no es tan largo como para trabajarlo en 2 jornadas, alcanzan una jornada. Y leí la primera vez, bueno, releí la primera vez el 4.º capítulo con ese pensamiento. El capítulo no es tan largo, lo alcanzamos todo en una sola jornada. A la segunda lectura ya dudé de mi pensamiento y a la tercera ya no le creo. Es decir, es un capítulo que tiene muchos elementos y ahí efectivamente me dije a mí mismo, sí, claro, sí va a tocar en dos jornadas y quizás ahí tampoco se agote, sino cómo se va a anudar con el 5.º, el 6.º, hasta llegar al famoso capítulo 7.º, pues que va a ser como tal ya la hipótesis psicoanalítica de Freud, ¿sí o no? Pero yo me voy a centrar en 2 cosas importantes. Una, las preguntas que Freud se propone al inicio del capítulo, que son las siguientes. ¿Cómo los sueños penosos y de angustia pueden constituir realizaciones de deseo? Otra pregunta que le hace es, ¿por qué los sueños de contenido indiferente que resultan ser realizaciones de deseo no muestran abiertamente este significado? Y por último, ¿sí o no? Que es una pregunta que él lanza para anudar esas 2 preguntas, es ¿de dónde viene la deformación de onírica? ¿Por qué? Porque Freud se empieza a topar de que no se tiene acceso directo al sueño y eso él ya viene trabajando en los anteriores capítulos. Recuerden cuando él se remite a los experimentos que se hacían de las personas, por ejemplo, cuando sentían frío y en el sueño se integraba este estímulo. Un estímulo corporal y en los sueños se integraba, o los famosos ejemplos que casi siempre se ponen o que todos los hemos vivido, ¿sí o no? Que llegó la hora de ir a trabajar, llegó la hora de ir al colegio y llegó o la pareja o la mamá o el despertador, bueno, cada quien tendrá su recurso y le empieza a decir, hey, levántate, por ejemplo, Esteban, levántate. Y Esteban, ¿sí o no? Que le gusta tanto la música y que alguna vez tuvo una banda, sigue soñando que está en un concierto y es, Esteban, ¿sí o no? Entonces Freud ya le dedica a este tipo de fenómenos un estudio profundo en los anteriores capítulos. Y aquí se va a detener Freud en esa deformación que se da en los sueños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da ese fenómeno de que en los sueños no aparecen las cosas como, entre comillas, deberían aparecer? Es decir, que no son tan claras, a excepción de los sueños infantiles, que él ya lo venía hablando antes y aquí también lo comenta, y específicamente en los sueños, en las pesadillas infantiles, cuando dice hay un acceso directo, ¿sí o no? A ciertas escenas. Ya cuando hablamos de los sueños en la vida adulta, eso está más enmarañado. Está más enmarañado, quiero decir, está más enredado, tiene muchos más elementos, tiene muchas más cosas. Y como hay una frase de los primeros capítulos de Freud, cuando él dice que los sueños se comportan o se constituyen como los salmos, dice Freud, como las aleluyas, como los cantos, que cogen elementos y que por continuidad entre palabras, entre elementos, empieza a formar un canto, como una rima, ¿sí o no? Pero que esta rima empieza a deformar su contenido. Y ahí es donde Freud nos habla del famoso contenido manifiesto y contenido latente, y nos advierte que la interpretación de un sueño no puede depender del contenido manifiesto, es decir, que no se puede contentar él
¿sí o no? Y él ahí pone un ejemplo cuando sueña con su amigo R, cuando a Freud le dan, lo nombran para ser profesor de una universidad, digámoslo así. Él tiene un sueño y Freud dice, voy a cometer infidencias, dice, voy a hablar de infidencias aquí, y son sus infidencias, claro, ¿sí o no? Cuando él nos comenta sus sueños, y trae varios sueños, y lo que Freud está buscando al traer estos sueños es tratar de mostrarnos la sistematización de su método científico, digámoslo así, que es algo que me parece bien importante de Freud. Todo atrás de la apuesta importante. Los sueños son una realización de deseos. Bueno, aquí ya entramos en un punto bien importante, ¿sí o no? Que eso va a ir hasta más adelante, pero en lo problemático entonces que sería la concepción de deseo, que de una u otra forma vamos encontrando como él se va metiendo por ahí, va pensándola, se va topando con las paradojas, porque también, y empiezan a llegar sus conocidos, sus pacientes, bueno, las personas que lo escuchan a decirle, ah, no, nada, Freud, usted se equivoca, la cosa no es así. Y él empieza a mostrarse uno y lleva a tal punto su investigación, por ejemplo, que da vueltas sobre lo que sería la función de la identificación en la histeria, que él en este capítulo le da una vueltica importante, ¿sí o no? También al lugar de la satisfacción sádica y masoquista, por ejemplo, también le da una vuelta en la última parte de este capítulo, y cómo los sueños se estructuran de una u otra forma por ahí. Aquí se me viene una cosa bien interesante también, ¿no? Y es que me voy a remitir a una referencia en Colette Soler, cuando Colette Soler dice que uno no puede determinar la estructura de alguien por sus sueños, porque los sueños son transestructurales, es decir, se sueñan todas las estructuras. Y habrá que ver qué posición toma el soñante ante dicho fenómeno. Entonces, hago esa aclaración porque Freud aquí también toma elementos de la histeria para explicar la identificación, pero no está diciendo que un sueño puede dar razón de la histeria, por ejemplo, ¿sí o no? Así lo leo yo, leyéndolo también ya con esa coordenada de Colette Soler, cuando dice los sueños no son específicos de las estructuras, o no se puede decir X analizante está en tal estructura por X sueño, ¿sí o no? Sino que los sueños son transestructurales, atraviesan todas las estructuras y efectivamente será el trabajo del soñante y del analista, claro, lógicamente, ver qué se aprende de ahí, qué se coge de esos sueños. Hay algo que aquí vuelve a aparecer, que ya había aparecido en el sueño de Irma, de la inyección de Irma, y que Clara Mesa, perdón, vea esa conjunción, ¿sí o no? Cuando nos habla de este caso, ella habla de que Freud fue valiente. Fue valiente porque no se detuvo, ¿sí o no? Y él seguía preguntándose, bueno, ¿y qué significa este sueño? ¿Y qué significa este sueño? Acá Freud nos va a volver a mostrar un poco ese talante de él, de no detenerse. Y es que él nos comenta un sueño de entrada en el capítulo, en el cual sueña con un amigo suyo. Sueña con un amigo suyo y él se empieza a preguntar qué es lo que sueña. Y él lo pone en dos momentos, ya lo que van a encontrar. Dice, primer momento, mi amigo R es mi tío, siento un gran cariño por él. Y el segundo momento, el segundo apunte que hace es que veo ante mí su rostro, pero algo cambiado y como alargado, resaltando con especial precisión la rubia barba que lo encuadra. A continuación sigue la segunda mitad del sueño, compuesta de otra idea y otra imagen de las que prescindo, como antes lo indiqué. Bueno, nos lanza esas dos ideas, ¿sí o no? Sueña con Ere, que es su tío, pero que en la vida real es su amigo, ¿sí o no? Y ve en el rostro de su amigo la cara alargada y la barba. Y Freud dice, bueno, pues que se despertó y se rió, y dice, ¡ay, qué chistoso de sueño! Un poquito disparatado. Y el mismo Freud se advierte y dice, bueno, momento, si un paciente fuese el que a mí me dice, ay, ese sueño no tiene sentido porque es disparatado, Freud dice, yo avanzaría con todo el método psicoanalítico y le diría, bueno, eso es signo de una resistencia. Y Freud dice, bueno, sí, los disparatados y el desdeñar del sueño, el decir, ah, no, ese sueño no tiene sentido, es signo de resistencia. Ese sueño merece el análisis. Y Freud se mete a analizarlo. Y al meterse a analizarlo, él encuentra ciertas asociaciones entre su tío, el tío José, si mal no recuerdo qué se llama, si me equivoco el nombre me disculpan, que es un tío el cual se había visto metido en ciertos inconvenientes con la ley,
y al cual de una u otra forma el padre de Freud se había referido como un imbécil, ¿sí o no? Entonces decía, hola, pero bueno, momento, ¿y qué puchas tiene que ver mi tío, que es un imbécil, ¿sí o no? Que es un delincuente, con Ere, que es mi amigo, que es una persona pues de alta alcurnia, estudiado, que yo tengo los mejores sentimientos hacia él, ¿y por qué viene entonces a juntarse todo esto? Y Freud empieza a analizar este sueño y encuentra, digámoslo así, ciertas similitudes, así es el tío José, ya lo vi aquí en el libro, empieza a encontrar ciertas similitudes y cómo el sueño se va estructurando en términos de la deformación. También entonces ahí se encuentra con otro amigo, y es que todo esto viene a raíz de la propuesta que le hacen a Freud de entrar de profesor a una universidad, ¿sí o no? Pero Freud desconfía de esa invitación. ¿Por qué? Porque él ya sabía que a sus otros dos amigos los habían hecho la misma invitación y el Consejo Superior Universitario, llamémoslo así, ¿sí o no? Había dicho, ay no, como que no se sabe, aquí Freud pone algo así como que razones confesionales. En una nota ya del autor, en una nota al pie, se habla que son razones de antisemitismo, digámoslo así. Recordemos la época también, ¿no? En la cual, pues, está pasando Europa en ese entonces, bueno, los inicios de muchos movimientos sociales estaban pasando por allá, y Freud, pues, se nos comenta que estas razones confesionales que hablan ahí en el texto se remiten a ciertos movimientos antisemitas. Recordemos que Freud era judío, bueno, su círculo, bueno, etcétera, 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 y que Freud desconfiaba de ese nombramiento, como que, bueno, pues qué chévere, qué gusto que me nombren, qué orgullo para mí, pero pues ya lo han hecho con otros colegas y mis colegas, pues no ha florecido esa propuesta. Entonces Freud empieza a analizar el caso, ¿sí o no? Se sorprende mucho porque en el sueño su amigo, que era su tío, le presenta un gran afecto, ¿sí o no? Pero en la vida real, por ese tío no hay dicho afecto, sí por su amigo, no por su amigo. Y también empieza a mostrarse lo inverosímil del sueño. Entonces, si el tío José, perdón, aparece en el lugar de su amigo Eri, como él lo nombra aquí, Freud dice, no quiero decir otra cosa, sino que eres un imbécil. Y Freud dice, esto aparte de serme muy desagradable, me parece al principio inverosímil, dice Freud. Más, por confirmarlo, acude el alargado rostro encuadrado por una cuidada barba rubia que a continuación veo en mi sueño. Y él dice, continúa diciendo, mi tío tenía realmente cara alargada y llevaba una hermosa barba rubia. En cambio, mi amigo Ere ha sido muy moreno, pero como todos los hombres morenos, paga ahora que comienza a encanecer el atractivo aspecto de sus años juveniles, pues su barba va experimentando pelo a pelo transformaciones de color nada estéticas, pasando primero al rojo sucio y luego al gris amarillento antes de blanquear definitivamente. Él empieza a hacer las asociaciones. Entonces dice, bueno, listo, ajá, y si mi tío es un delincuente, ¿qué? Y se remite a otro de sus amigos, que se vio metido en un inconveniente judicial por el hecho de tener un inconveniente, según lo que yo interpreté, es que atropella una bicicleta, ¿sí o no? Tiene un problema con un biciusuario, decíamos nosotros ahora, diríamos, ¿sí o no? Nosotros ahora, y se ve envuelto en un lío donde como que unas extorsiones, bueno, etcétera. Y esto, él dice, bueno, como si los profesores o la otra opción por lo cual a N no le salió el lugarcito en la universidad tan chévere, es porque se supo que pues tiene ciertos problemas con la ley. ¿Sí? Entonces Freud empieza a ver, dice, bueno, es que no va a tener, pero es que pues yo tengo los méritos, yo voy a pasar, qué chévere estar en la universidad, no creía en eso, y él empieza como que a buscar las razones por las cuales sus amigos no entraban a la universidad. Y Freud empieza y dice, bueno, listo, entonces mi tío José, mi tío José que es un delincuente porque el papá también había dicho esto, ¿sí o no? En la historia del tío José es un delincuente. Listo, ya tengo la explicación del sueño. Y Freud dice, no hay que detenerse ahí, porque ya contentarse con eso también es nueva marca de resistencia, digámoslo así. Entonces, Freud continúa analizando su sueño. Él dice, a pesar de los esclarecimientos logrados, no puedo dar aquí terminada la interpretación,
pues siento que falta aún mucho que explicar y sobre todo no he conseguido todavía justificar ante mis propios ojos la ligereza con la que me he decidido a denigrar a dos de mis colegas, a los que respeto y estimo, solo por desembarazar de obstáculos mi camino hacia el profesorado. Que esa fue la primera explicación que él encuentra. Dice, ah, claro, pues como todos vamos por el mismo puesto, quizás a estos no les sales porque era un ladrón, el otro tiene otro problema, porque ellos tienen problemas, yo voy bien, yo tengo mi hoja de vida intachable, ese puestico es mío, yo no, pero Freud no se contenta con eso. Y me sigue diciendo, claro es que el disgusto de tal conducta, que tal conducta me inspira queda atenuado por mi conocimiento del valor que debe concederse a los juicios que nuestros sueños formamos. No creo realmente que Ere sea un imbécil, ni dudo un solo instante de la explicación que N me dio del enojoso asunto en el que se vio envuelto, como tampoco podía creer en realidad que Irma, aquí se remite otra vez al sueño de Irma, ¿sí o no?, se halla gravemente enferma a causa de una inyección de un preparado a base de propilena que Otto le había administrado. Y él aquí termina diciendo, lo que tanto en un caso como en el otro expresa, mi deseo no es sino mi deseo de que así fuese. ¿Sí o no? Es decir, mi deseo de que efectivamente, como tengo dos, mis amigos, pero mis dos rivales también en busca de un lugar, digámoslo así, ¿sí o no? En el fondo lo que aparece es un deseo de que así fuese, de que a uno no se lo den porque es un ladrón y al otro porque es un imbécil. ¿Sí o no? Y como en el camino el ladrón y el imbécil salen del lado, él optaría por ese punto. Y Freud nos remite a los juicios que se generan en los sueños, pero él ahí se topó con que eso no apareció así en el sueño. El elemento manifiesto era, ¿sí o no?, su tío, a quien él quería mucho, ¿sí o no?, y su barba que salía a relucir, que son los elementos que él nos trae aquí. A partir de ahí, él empieza a interpretar el sueño y va hasta el contenido latente. Es decir, él se refiere ahí al contenido ideológico, las ideas que sostienen dicho sueño, los prejuicios que lo sostienen. Y claro, lo que se encuentra él es ahí con el deseo de que así fuese. Pero aquí la cosa empieza a ponerse un poco oscura. Porque, ¿qué quiere decir el cumplimiento de deseo? ¿Qué quiere decir el cumplimiento de deseo? Porque si algo ya también nos viene diciendo Freud, esto Freud lo va a decir hasta el final, que sale la famosa frase que llena Facebook con las fotos y los memes de Freud, cuando dice que todo hombre tiene secretos inconfesables para los otros, incluso para él mismo, ¿sí o no? Esa frase está en este capítulo, está al final de este capítulo, y es porque Freud trata de explicar los estratos por los cuales debe pasar una formación onírica. Entonces él nos dice, bueno, tendríamos como que un primer momento, ¿sí o no? Un primer estadio, creo que lo llama aquí, no recuerdo, y tendríamos un segundo. Posteriormente, él va a darle vuelta a esta proposición que está haciendo aquí, ¿no? Porque él pone al primer estadio, al primer punto, como el creador del sueño. Es decir, ustedes han visto la película Intensamente. Vámonos a la película Intensamente, ¿sí? Si han visto esa escena en donde hay una camarita y empiezan a seleccionar los recuerdos y dicen, vamos a proyectar tal sueño. Freud pone ahí, ¿sí o no?, al creador del sueño, donde está el material. Y el segundo estado va a ser como un auditor, en donde llega el material del sueño y dice, ay, a ver, pase a ver, ¿qué es que vamos a soñar hoy? ¿Sí o no? Entonces, esta escena Intensamente es muy gráfica para eso. Esa película me parece que está muy bien hecha. Le dicen, a ver, muestra, a ver, pásela, ¿qué es lo que vamos a soñar? Ah, tenemos un recuerdo de infancia. Listo, qué excelente, un recuerdo de infancia, ¿sí o no? Y el segundo estadio, que es como un editor, como un auditor, dice, hola, pero aquí no puede salir esto. Entonces empieza a censurarlo. Y Freud se centra, perdón, en la figura de la censura. Ya es una referencia importante a los gobiernos, ¿sí o no? Y hace referencia importante a los monarcas y al encargado, al crítico, que entre más grande es la represión, más chistosas son sus formaciones. Inmediatamente yo al leer eso pensaba en la gran tragedia de Colombia, en Jaime Garzón y en los grandes humoristas, ¿sí o no? Y sobre todo esa frase que dice, claro, el arlequín es el único que se le puede reír al rey en la cara, digámoslo así, en tanto
Sus formaciones pasan como unas formaciones encubiertas, pero está transmitiendo una verdad sobre algo que está diciendo. Entonces Freud, al inicio del capítulo, nos trae una cita de James Sully, ¿sí o no? En un libro que se llama Los sueños, la revelación en los sueños, algo así, ¿sí o no? En donde Freud lo remite porque dice, él llega a conclusiones muy parecidas a las nuestras. No voy a leer toda la cita, sino que voy a leer solo la parte final, donde Freud extrae esta parte. Dice, para emplear una metáfora algo distinta, podríamos decir que, al igual que ciertos palimpsestos, el sueño revela, por debajo de sus futiles caracteres superficiales, huellas de una antigua y preciosa comunicación. Es decir, ¿sí o no? Freud empieza a mostrarnos cómo en el mecanismo de la construcción de un sueño, el sueño no aparece directo. Y las mociones afectivas, las mociones creadoras de ese sueño tampoco pueden aparecer de forma directa. Deben, de una u otra forma, garantizar algo que Freud nos va a hablar después, el sueño o el dormir del soñante. ¿Sí o no? Y es por eso que efectivamente, ahora sí me vuelvo a remitir a la película esta de Intensamente, en donde el editor pasa una peliculita, la está pasando, ¿sí o no? Pero se le empiezan a filtrar cosas. Cuando esos filtros se ven muy violentados, digámoslo así, es decir, el contenido latente emerge de una, tenemos un giro curioso, y son esos sueños que de una u otra forma giran en pesadilla y llevan al soñante a despertar, y se rompe una de las principales funciones del sueño, sostener al dormiente, que duerma, ¿sí o no? Que es uno de los deseos a cumplir, el deseo de dormir, digámoslo así, ¿verdad? Por otro lado, se nos proyecta una peliculita muy bonita, que es aquí, ahorita estamos en el lado de la película, muy bonita, muy chévere, y Freud aquí nos va a hablar de varias peliculitas. Está la película que él ve en relación con su amigo R, con su tío José, con su amigo N, ¿sí o no? La necesidad o el querer o el deseo que él tiene de que de una u otra forma al uno no le den el puesto por ladrón y al otro por imbécil, para que él así llegue a ese punto, ¿sí o no? De ese lugar. Pero también nos habla de otros sueños más enredados. Por ejemplo, nos habla del sueño del salmón ahumado, que es una mujer que va a hacer una comida, ¿sí o no? Y no tiene nada más que salmón para hacer, ¿sí o no? Y por ese motivo, al fin y al cabo, no puede hacer una comida. Y el esposo, que es carnicero, si uno le dice, eso es lo que hay. Cuando ya Freud, ya en la vigilia, empieza a investigar, porque es algo que aquí Freud aclara también, sin elementos para interpretar un sueño, no se puede interpretar un sueño. No se puede caer en ese lugar de que venga, le leo el sueño y el sueño le va a decir tal cosa. No, Freud siempre nos va a invitar a decir, bueno, por ejemplo, ¿qué pasó el día anterior? ¿Qué le recuerda esto? Que hay un sueño que él trae de una mujer que ve morir a su segundo nieto, porque el primero ya murió y para ella fue muy doloroso eso, ¿sí o no? Y eso habían pasado años de eso. Entonces Freud se pregunta y dice, no es que solo sean los restos diurnos actuales, no, en realidad es una mezcolanza de varias cosas, de varias nociones. Y efectivamente es ahí con el sueño del salmón ahumado que Freud hace una referencia muy importante a la histeria y al deseo insatisfecho, cuando él nos manifiesta de que en dicho sueño no es que se trate de un sueño, de un deseo realizado, sino que el deseo realizado es toparse nuevamente con un deseo insatisfecho, por ejemplo. ¿Sí o no? Y él ahí es en donde pasa, hace ese puente, que él ahí dice, no, bueno, momentico, pero pues aquí no es el lugar para hablar de esto. Después, más adelante, cuando habla también de las neurosis y de las tendencias masoquistas y sádicas, dice, bueno, momentico, pero aquí no es para esto, ¿sí o no? Y él continúa su examen de los sueños. Y Freud nos va mostrando esa paradójica satisfacción del deseo. Hay al inicio una referencia ya les digo cómo se llama este señor, Plotino, cuando Freud lo remite y dice, ¿sí o no? Cuando nuestros apetitos despiertan, acude nuestra fantasía y es así como nos presenta el objeto de aquellos. Freud se remite, siempre se está remitiendo a otros autores, ¿no? Freud siempre mostrándonos lo lector que era, lo crítico que era, ¿sí o no? Con esto. Y recordemos que en otro texto, en Los 31 natural sexual, posteriormente, Freud nos va a decir efectivamente que el sueño se satisface de forma alucinatoria, el deseo.
que la satisfacción al deseo se tiene solo de forma satisfactoria, porque el objeto ya está perdido, ya no va a estar. Los sueños son una de esas formaciones también, ¿sí o no? De cómo se tiene acceso a ciertos deseos, pero cuando digo a ciertos deseos, ya Freud aquí no se está refiriendo a lo bonito del ser humano. No son los grandes ideales de paz y amor, no son los grandes ideales de estar bien con el otro, no son los grandes ideales de servir al otro, de apoyarlo. No, lo que Freud nos está mostrando es lo silenciado y la censura que la vida anímica tiene para los hombres. Es decir, que si silencian muchas de las cosas que en los sueños emergen. Y esa es la importancia de la interpretación de los sueños y del aprendizaje que se puede hacer cuando se interpreta los sueños en un análisis. Porque efectivamente, retomando un poquito de lo que fue la jornada, cuando se habla al final, se hablaba, ¿no?, de los sueños al final del análisis, efectivamente todos los ponentes hacen referencia a eso, ¿no?, a lo que se aprendió de los sueños. Aprendió en términos de aprendizaje y aprendió en términos de aprehensión también. Es decir, esos sueños, ¿qué le dicen a ese soñante, a esa persona que está soñando, de sí mismo? Ya no es el típico ejemplo de que cuando uno se encuentra en la calle con el amigo, con la amiga, ay, mira, yo ayer soñé contigo, ¿qué será que quiere decir? ¿Será que te estaba pensando? No, no, no. Freud ya no se remite a eso. Ya no es ese uso de los sueños, ¿sí o no? Lo que se remite es a la implicación directa del soñante en el proceso del soñar. Pero como Freud ya no está diciendo aquí, ya de entrada nos pone que el deseo no es una cosa bonita, que el deseo se nos muestra encubierto y disfrazado en los sueños, que llega censurado, que son nociones de una u otra forma que por vía de la actualidad de ciertos fenómenos, ¿sí o no?, se encubren ciertos deseos insatisfechos del ser humano o ciertos deseos por satisfacerse. Y ciertos deseos que a pesar de por satisfacerse en el sueño quedan insatisfechos, como en el caso del sueño del salmón ahumado, que lo que dice él, ¿no? Yo aquí recuerdo, por ejemplo, un sueño personal, un sueño mío, en donde fue un sueño que yo recuerdo que yo llegué donde mi analista le digo, este sueño me hace dudar, esto, el psicoanálisis es mentira, esto no sirve, ¿sí o no? Y era un sueño en el cual, tal cual, así como Freud aquí lo dice, yo llegué a decir esto, si todo sueño es realización de deseo, ¿por qué sueño esto? Y era un sueño en el cual yo sonaba con un lapsus. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible una formación del inconsciente en una formación del inconsciente? ¿Sí o no? ¿Y por qué decía que una formación del inconsciente es una formación del inconsciente? Después uno ya me río de eso, ¿sí o no? Porque el sueño iba para otra cosa. Eso sí no lo voy a revelar aquí, ¿sí o no? Voy es al sueño. Y resulta que yo estaba con mis amigos de Pasto, ¿sí o no?, en el sueño, y estábamos como en una jornada acá en Bogotá, de estas tantas jornadas de psicoanálisis, así, bueno, toda la cosa. Era entre Bogotá y entre Pasto, ¿sí o no? Y yo llegaba, iba a dar mi presentación, y en vez de decir, hola, buenas tardes, gente de Bogotá, decía, hola, buenas tardes, gente de Pasto. Todos mis amigos de Pasto, ¿sí o no?, recuerden que yo soy de allá, se reían, ja, muertos de la risa por el lapsus en el sueño, y gritaban. Había un murmullo que decía, ya tienes para trabajar. Y ¡pum!, me despierto. ¿Sí o no? Ya tienes para trabajar, era eso, ¿sí o no? Yo recuerdo que con eso voy y yo ya había leído este capítulo, ¿sí o no?, ya mucho tiempo atrás, y ahora que lo volví a leer, como les dije, lo leí 3 veces, ¿sí o no?, me volvió ese recuerdo, porque yo recuerdo que yo digo, y le decía a mi analista, en buen momento, si todo sueño es formación de deseo, es realización de deseo, ¿qué deseo voy a estar realizando ahí? Tal cual como le llegan a Freud aquí, y tal cual como el mismo Freud se debate aquí. Y Freud está diciendo, bueno, vamos a demostrarlo sistemáticamente como todo sueño es formación de deseo. Incluso él sigue con la pregunta. Esas cosas, sí o no, nos pasan a los soñantes. Es decir, que los sueños nos empiezan a volver cosas, nos empiezan a cuestionar, nos empiezan a preguntar y nos ponen a trabajar. Y yo recuerdo que en ese sueño mío, que fue ya hace años, estaba el ya tienes para trabajar. Y poco. Llegaba al despertar en ese sueño, recuerdo tanto. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque es bien importante ver cómo nosotros estamos implicados en esto. No solo es sentarse, leer la interpretación de los sueños, ay, mira Freud, qué valiente, cómo es que él interpreta los sueños, no, sino que cada uno, digámoslo así, de los que estamos interesados en esos temas, si algo deberíamos de aprender de Freud es esa valentía.
Es decir, ir hasta las últimas consecuencias, ir hasta los últimos elementos de X fenómenos, de X sueños que tengamos, en este caso específicamente los sueños, digámoslo así, ¿sí o no? Para encontrar qué de ellos podemos aprender. Pero recuerden, aprender en aprendizaje y aprender en aprehensión. Es decir, qué de eso nos devuelve a nosotros mismos. Y eso es lo que Freud empieza a comentar aquí. Como por ejemplo, una mujer que vamos con el sueño de un hombre que sueña que va con una mujer del brazo y que lo van a juzgar por infanticidio. Y cuando Freud dice, bueno, pero ese es un cargo que solo se le da a las mujeres cuando matan a uno de sus hijos. ¿Sí o no? Dice Freud y empieza él a investigar qué pasaba con esa mujer, qué es lo que soñaba, y efectivamente lo que termina es que el hombre le revela y dice, no, mire, lo que pasa es que Freud le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes del sueño? ¿Qué pasó ayer o por la tarde? Y él le dice, no, eso me da vergüenza decirlo. Eso sí, no quisiera meterme por ahí, le dice el señor. Entonces Freud le dice, entonces no podremos analizarlo. Entonces habrá que descartar el análisis. Es decir, si usted se resiste a sus nociones penosas, si usted se resiste a lo escandaloso, digámoslo así, de sus vivencias, no podremos analizar el sueño, le dice Freud. Entonces el señor le dice, no, pues venga, le cuento. ¿Sí o no? Venga, le cuento. Y él le comenta que estuvo teniendo comercio sexual con una persona que no era su esposa, que también era una mujer casada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo lleva también a otra relación con otra mujer, a la cual él no impidió el aborto. ¿Sí o no? Al coitus interruptus, de ahí es donde Freud también se mueve un poco y empieza a hablar de la teoría de la neuropsicosis, de la psicosis, de la neurosis. ¿Qué es que se me metió? Es que él dice aquí pues ya se me fue. Bueno, se remite a la teoría de la neurosis y habla de la importancia del coitus interruptus en la formación como una causa, ¿sí o no? Da una vuelta por ahí y vuelve a explicar el sueño, ¿sí o no?, de este hombre, en donde se revela esa noción penosa, pero al mismo tiempo satisfactoria, ¿de qué? De que este hombre no quería que esa mujer quede en embarazo. Efectivamente, el coitus interruptus anterior a es como el no permitirle al feto la formación, ¿sí o no? Entonces Freud dice, bueno, es como matar al niño, al fin y al cabo, ¿sí o no? Y él dice, entonces en su sueño viene esta formación encubierta de una preocupación que usted tenía, y era ¿de qué? De que de una u otra forma haya embarazado a esta mujer. Y el deseo de que ojalá eso no pase, y el deseo de que ojalá eso no pase es el deseo de que ojalá un niño se muera. ¿Sí o no? Entonces, es esa la forma en cómo Freud iba analizando los sueños, poniendo a hablar a la gente. Y es por eso que Freud, ¿sí o no?, ya casi al final del capítulo, nos remite a este hecho tan importante de que el hombre, ¿sí o no?, que el ser humano tiene en su interior deseos que no se confiesa a sí mismo, que son totalmente escandalosos para él y para los otros. También está esa famosa cita de Freud que aparece en este texto también en otro capítulo, cuando dice que el hombre que ande en la vida diaria, en la vida de la vigilia, o que hable en la vida de la vigilia, como vive en sus sueños o como habla en sus sueños, va a ser tomado por loco. Y eso va a caer a la represión. Otra cosa importante también es que entre más fuerte sea el elemento represor, recordemos que Freud ya nos nombró dos estados, dos estamentos, ¿sí o no? El primero, el creador del sueño; el segundo, el editor del sueño, llamémoslo así, ¿sí o no? Lo que puede pasar a la conciencia. Yo no sé si estoy mal, pero yo creo que aquí ya se había hablado del esquema del peine, ¿verdad? Lo que de una u otra forma a lo que se tiene acceso, y por otra parte, cómo eso se traduce por diferentes instancias psíquicas hasta llegar de la sensación a la percepción. No sé si lo recuerdan, ahora lo podíamos hablar un poquito de eso ya en la discusión. Freud se está preguntando eso, de ese elemento represor del sueño, de ese elemento en el cual el sueño no puede llegar directo al soñante. Bueno, aquí hay que hacer un viro importante, y es la presencia de las pesadillas, ¿sí o no? Y es que las pesadillas son accesos directos. Son accesos directos, y es por eso efectivamente que se da el despertar intempestivo, ¿sí o no? Y también se da este acceso o estas vivencias de temor en dichas manifestaciones de pesadillas. De esta jornada que pasó hace poco, algo que me parece muy importante es que el análisis hace algo con las pesadillas, ¿sí o no? Que el análisis permite un movimiento en las pesadillas.
¿sí o no? Y eso me parecía bien importante de la jornada que pasó hace un mes ya fue, ¿verdad, cielo? Bueno, sigo con Freud. Espérenme, voy acá a una parte del texto también que me llamaba importante la atención. Freud es un paralelo bien interesante, ¿sí o no? En que estos fenómenos que vivimos de la censura, por ejemplo, yo creo que ya les hablé un poquito de eso de los gobiernos, que él habla del monarca, eso también se lo puede vivir en la vida social. Y Freud nos dice, la vida social nos ofrece un proceso paralelo a este que en la vida psíquica se desarrolla, mostrándonos una análoga deformación de un acto psíquico. En efecto, siempre que en la relación social entre dos personas se halle una de ellas investida de cualquier poder que imponga a la otra determinadas precauciones en la expresión de sus pensamientos, se verá obligada esta última a deformar sus actos psíquicos al exteriorizarlos, o dicho de otro modo, a disimular. La cortesía social que estamos habituados a observar cotidianamente no es en gran parte sino tal disimulo. Este disimulo es lo importante de este capítulo, porque eso es lo que a Freud le llama la atención. Hay algo aquí que me llama la atención también, es importante, y eso lo podemos debatir, eso lo pongo como pregunta, y es esta diferencia entre los deseos y los anhelos. Una cosa es lo que queremos, una cosa es lo que añoramos, sí o no, entendamos eso como anhelos, y otra cosa van a ser los deseos, es decir, lo inconfesable para cada uno de nosotros. A mí se me viene ahí una frase de Roland Barthes que siempre me ha parecido muy llamativa y muy importante para medio comprender un poco esto, y es que Roland Barthes nos dice que si nos queremos preguntar dónde está nuestro deseo, tendremos que apuntarle a lo que nos está prohibido, dice él. ¿Sí o no? Viendo como que un poquito a eso que los papás le dicen a los quinceañeros, o que los papás, yo que escucho tantos padres en la clínica, toda la cosa, si uno hacen esta referencia y dice, ay Esteban, pero es que ¿será cierto eso que dicen? Que si yo le prohíbo algo a mi hijo va a ser lo más deseado, ¿no? Es decir, que se le digo no salgas con tu amigo, va a ser con el que va a salir, que se le digo, ay, esa muchacha, ese muchacho no me gusta para ti, va a ser con el que va a terminar, ay, esta carrera no me gusta, va a ser la que va a estudiar. Bueno, ¿sí o no? ¿Cómo es que de una u otra forma se estructura el deseo en el ser humano? Este va a ser un debate importante que podemos tener al final. ¿Y cuál va a ser su diferencia entre los anhelos y los deseos? Aquí Freud efectivamente nos habla de los deseos, pero sí veo una sutil diferencia en que nos habla a lo inconfesable de cada uno. Habla, por ejemplo, a la envidia de una mujer por otra mujer, que es lo que esconde el sueño de la mujer del salmón ahumado, que es una envidia hacia su compañera. Es una envidia, ¿por qué? Porque lo que comenta, ¿sí o no? Freud, cuando nos habla de que es la realización de un deseo en términos de sostener la insatisfacción del deseo, es que él pone una frase que esta mujer le dice a su esposo, que es un carnicero, y le dice, no quiero caviar. ¿Sí o no? Y Freud dice, es una forma de simular el deseo de decir, quiero caviar. Su amiga, por su parte, le había dicho que qué bacano, pues que chévere ir a comer a la casa de ella, que como el esposo es carnicero, eso sí, comida es lo que hay, ¿sí o no? Pues que qué rico, porque pues ella necesita engordar un poquito para que su esposo la quiera un poquitico más, ¿sí o no? Porque está muy espálida, está muy flaquita. Y dice, no, pues ven, invítame a comer, bueno, toda la cosa, ¿sí o no? Y en el sueño, ¿sí o no? Freud le traduce eso, como que porque el salmón no le gusta a esta mujer, ¿sí o no? Bueno, quiero que me equivoqué, no es que no le gusta, sino que el salmón para ella era como lo que para esa mujer era el caviar. Era lo que quería, pero era lo que no quería, digámoslo así. Ahí ya lo corregí. Entonces, le dice en el sueño, esto es lo que tengo. Y Freud le dice, claro, lo que se juega en su sueño es la envidia hasta hacia la mujer, pero usted no sueña con ella. Y ahí es donde Freud se remite a la referencia a la identificación en la histeria. Y dice, no sueña con ella, ¿sí o no? Sino que sueña siendo usted la que no tiene nada más que salmón ahumado para ofrecer. Es decir, tiene lo que la otra desea, pero lo desea que no lo desea. No quiero caviar, dice ella. No quiero salmón, dice su amiga. ¿Sí o no? Cuando en el fondo es quiero caviar, quiero salmón, que son las formaciones de lo inconsciente. A ver, vamos viendo otra cita por acá, a ver qué me recuerda.
Bueno, no sé si vamos charlando, cielo, algo, vamos añadiendo por ahí. Algo importante de los sueños penosos que Freud dice, bueno, ya les había hablado de las instancias, ¿no? La primera instancia, la creadora, que después Freud nos va a poner ejemplos en los capítulos posteriores de cómo la segunda instancia también puede ser creadora de sueños, ¿sí o no? Pero hasta aquí, hasta este capítulo, vamos así. La primera instancia es la creadora. Después Freud siempre va a ir avanzando en su teoría y dice, los sueños penosos contienen efectivamente algo que resulta penoso para la segunda instancia, pero que al mismo tiempo cumplen un deseo de la primera. Esto va a ser bien importante, ¿sí o no? Las dos instancias, la creadora del sueño por vía de la satisfacción del deseo, la realización del deseo, deseo penoso, escandaloso, angustiante, ¿sí o no? Que pasa a la segunda y la segunda tiene que censurarlo. ¿Censurarlo para qué? Para permitir de una u otra forma el equilibrio del soñante. Bueno, no sé, quería añadir eso. Cielo, no sé si vamos charlando, algo hay, un debate aquí interesante. Bueno, Esteban, muchas gracias por compartirnos tu trabajo con tanta espontaneidad. Bueno, yo he estado pensando en algo de, realmente es como una pregunta que me quedaba, como algo que me gustaría trabajar, digamos, en algún momento, porque eh, hay una partecita de todo esto que hablabas de los deseos, digamos, de esto que contradice, ¿no? La teoría freudiana, que aparentemente contradijera la teoría freudiana, que fue la que pues, Freud se esforzó como en sostener, ¿no? Pareciera también que en todo el transcurso de lo que hemos venido leyendo, ¿no? Él, de alguna manera busca sostener como esa teoría de que el sueño puede guardar, esconder, digamos, una satisfacción de deseo, pero llega el punto acá en el que aparece la cuestión mm, de los sueños de angustia, ¿no? Que revelarían, pues que dejan la pregunta de si esos sueños implicarían también una satisfacción de deseo. Y me llamaba la atención mucho, bueno, no sé si es tal vez en la traducción que yo tengo, que estaba leyendo, pero hay una parte que me pareció muy bonita, es de este que estoy leyendo es de la editorial, Alianza Editorial, y aquí hay una parte que me llama mucho la atención de cómo Freud habla sobre, cómo nombra estos deseos que tendrían, digamos, que guardarían o camuflarían la realización de un deseo, pero de algo que sería aparentemente indeseado, ¿cierto? Y él habla, lo nombra así, dice los sueños negativos de deseos. No sé si en la versión que tú leíste está eso, pero a mí me llama mucho la atención realmente esa frasecita, sueños negativos de deseo, porque bien podría decir Freud, como siempre lo ha dicho, que es ¿no? un sueño donde no se realiza un deseo, pero acá dice sueños negativos de deseos. Y la verdad, a mí me surgía la idea en este momento que te escuchaba, me surgió la idea leyendo otra vez esta frase de, de una analogía que me llegaba a la mente como de esto del sueño con la fotografía, porque justamente por el negativo, ¿no? En la fotografía, por ejemplo, el negativo, digamos, tiene la función que es como esta capa, ¿no? Que es la que es sensible a la luz, ¿no? Una capa que es sensible a la luz y con la exposición a la luz, este negativo empieza, digamos, a cambiar de color, los tonos oscuros, bueno, más claros, y es eso lo que forma la imagen, por ejemplo, en la fotografía con negativo, ¿no? Con estos, digamos, con esta pues que ahorita con lo digital, ¿no? Eso ya no lo tenemos, pero muchos de nosotros, por ejemplo, sí conocimos, ¿no? Las cámaras de rollo, por ejemplo, las cámaras viejitas, ¿cierto? Que tenían esta parte del negativo, de esta superficie. Y me llamaba la atención como pensando también como en cómo esto de la fotografía ayuda a pensar también como esta estructura que va mostrando Freud, ¿no? De los sueños, de que hay un motor que sería la cuestión del deseo. Ahora con la pregunta de ese deseo, desde lo negativo, digamos, del deseo, ¿no? Como el deseo de algo que es indeseado o, en este caso, por ejemplo, los sueños de angustia. Pero me quedaba esa pregunta, digamos, lo tengo ahí como, no sé, me gustaría desarrollar en algún momento quizá, ¿no? Como esa analogía, pero pienso que algo de esta manera de nombrar Freud los sueños negativos de deseos
En la fotografía uno podría pensar finalmente ese negativo es lo que produce el sueño, ¿no? Como el motor del deseo, pero que es como la negativización que permite lo positivo, digamos, como tú Ujú. decías así. El negativo permite la positivización, digamos, o la aparición de las imágenes. Entonces, bueno, me quedé con Ujú. esa imagen, la verdad, con esa idea. Bueno, no me quería meter por allá porque eso está casi al final del capítulo, ¿sí o no? Más o Entonces, menos, sí, una se parte lo iba a ahí. dejar para el colega que viene el otro mes, digámoslo Pero así. sí, a mí me llamó la atención, Sí, bueno, lo sí. traje por eso. Eso es bien importante porque antes de decirnos eso, Freud se refiere a los deseos que se realizan en los sueños. Y Ujú. Freud hace una aclaración y dice, no es cualquier deseo. Deseos reprimidos. El deseo es una realización disfrazada, digámoslo así, si uno le pone entre paréntesis, en la traducción que yo tengo la de López Ballesteros, de un deseo reprimido. ¿Sí o no? Que es bien importante. Y en ese término de la negativización de deseos, porque él está dando vueltas con eso, ¿no? Los sueños negativos de deseo, como que en los sueños en los cuales no se realiza ningún deseo, bueno, ¿sí o no? Él lo que nos muestra ahí es bien importante, ¿sí o no? Que el deseo que se realiza es un deseo reprimido por las nociones, digámoslo así, que censuran la vida anímica del sujeto, que de una u otra forma esa es su teoría de la neurosis, ¿no? Que esa es su teoría que Freud ha ido construyendo de, de, cómo, de cómo es que la vida anímica se juega. Yo no iba a tomar esa parte como tal del negativo, ¿sí o no? Por el hecho de que, bueno, eso está al final del capítulo, dije, bueno, esto te lo voy a dejar a mis colegas y me voy a centrar en los sueños. Incluso tenía lista la imagen o el pedacito de Intensamente, bueno, no sé si la han visto, es una película infantil, pero que me parece que ese capítulo lo resume de una forma muy interesante. En una película de niños, ¿sí o no? Nos traducen el capítulo de Freud, el capítulo 4 de Freud, de la deformación onírica. No sé, Gloria, si tú querías decir algo. ¿Tienes el Sí, micrófono ahorita, apagado? ahorita. Ah, bueno, Termina. eso. Entonces, por eso no me había metido por allá, pero le podemos dar una vuelta, cielo, a la negatividad, a los sueños negativos de deseo. De todas maneras, también como que ahí aparecen, ¿no? Como en relación esas dos maneras que utiliza Freud para nombrar como esa, digamos, dimensión negativa del deseo, porque, bueno, no sé si se puede nombrarlo así, se me ocurrió decir eso, pero está por un lado lo negativo de los deseos y lo otro que como que en eso donde aparentemente no hay una satisfacción de deseos como lo venía pensando Freud, entonces pone esa palabra de un deseo disfrazado, ¿no? Como que finalmente en eso que pareciera donde no hay una realización, sí está, digamos, presente una realización de un deseo, solo que de manera disfrazada, ¿no? Entonces, pone ahí hay cómo jugar esas palabras, ¿no? Lo negativo del deseo, pero también en relación a lo disfrazado. Ujú. Bueno, ¿Y no sé si de pronto las personas que están por acá escuchándonos qué tal presentan si vemos la escena de Intensamente? ¿Han visto la película? Primero díganme si la han visto, si la tienen presente o la vemos. Yo la he visto, Igual, no sé los demás si la han visto, eso, pero sería interesante verla, claro. eso sí, al momento de que subamos esto a YouTube, toca editar esa parte, ¿no? Entonces, Nixon, ¿me das por favor proyección de pantalla? Ah, todavía no puedo. Nixon, tenemos un ratico que nos responda a la parte técnica. Y la imagen que vas a pasar es el fragmento del que nos hablaste hace un momento. Es de la película Intensamente, ajá, que es cuando tienen que las emociones que están teniendo una ultraventura dentro de su aparato psíquico, tienen que despertarla, digámoslo así, porque Riley está dormida. Ujú. Nixon, ¿estás por ahí? Qué pena con ustedes. Sí, señor. Ah, listo, dame pantalla, porfa. ¿Me avisas?
Sí, Dale, sí. Esteban. Perfecto. A ver, aquí, por si acaso ya quedó habilitada la opción de la pantalla. Bueno, vamos a ver el fragmento de Intensamente. Psicoanálisis explicado con películas de niños. Lo que me gusta a mí. Bueno, ahí están viendo mi YouTube. Sí, Sí. perfecto. Ujú. Preparen el decorado del aula, llegaron los recuerdos de hoy. Tenemos mucho trabajo. Riley peleó con su mejor amiga, tuvo un día horrible en la escuela y dejó el hockey. Los guionistas escribieron un guión excepcional. Como alegría y tristeza no está, me toca producciones de ensueño. Bien, ¿cómo vamos a despertarla? A veces se despierta si tiene pesadillas. Podemos asustarla. ¿Asustarla? No, ya pasó por muchas cosas. Pero alegría. Tristeza, tú conoces este lugar, pero yo conozco a Riley. La haremos tan feliz que se despertará deleitada. La despertaremos de emoción. Eso no pasó nunca antes. A Riley le gustan los perros, póntelo. No creo que funcione. Ping Bong, Sí, que no le pase nada a estos. entiendo. Agrega el filtro de distorsión de realidad. Me encanta. Recuerden, actúen para la cámara. Riley es la cámara. Maquillaje, sal de ahí. Salimos en 5, 4, 3. Buen día, niños. Antes de comenzar el examen del día de hoy... Vaya, es muy mala actriz. Bla, 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 bla. Quiero presentarles a nuestra nueva estudiante, Riley. ¿Quieres presentarte? ¿Cámara? Y empieza Riley. Me llamo Riley Anderson, soy de Minnesota y ahora vivo aquí. Miren, se le están cayendo los dientes. Dientes que se caen. Ya estoy acostumbrado a eso. Voy a adivinar, no tenemos pantalones. Miren, vino a la escuela sin pantalones. ¡Lo sabía! ¿Lista? No creo que esto funcione, pero si lo asustamos... Solo sígueme la corriente, aquí vamos. ¿Quién es esa? ¿Qué está pasando? Es tu turno, adelante. ¡Festejemos! ¡Bailemos! Mira, una fiesta. Alegría, no está funcionando. Tristeza, ¿qué haces? Regresa aquí. Es solo un sueño, es solo un sueño. Están tratando de despertarla. Llamen a seguridad. Hola Riley, soy yo. ¿Quién es Bing ese Bong. amigo de Al? Bing Bang, Bing Bang. Tristeza, basta. Tristeza, estás arruinando el sueño. Mira, ¿La asustas? está funcionando. No son parte de este sueño. ¡Atrápenlos! ¡Alto ahí! ¡No los enfoquen! ¿Quién es la niña cumpleañera? Bueno, hasta ahí. ¿Qué vieron en esa escena de esa película? Pues yo personalmente no entendí Ujú, cómo conecta lo que tú estaba, cuál es la justificación. Pues sí entiendo lo del recorte de la película, pero no me queda muy claro. Esto ejemplifica qué cosas si quisieras volver con lo de Freud. ¿Por qué utilizo esto? Porque ahí en esa película vemos claramente la deformación onírica. Es decir, que para dormir, el durmiente necesita que sus sueños reprimidos, sus deseos reprimidos, que están en la base, digámoslo así, ¿sí o no? Y son de una u otra forma el material del cual se producen los sueños, deben ser disimulados, deben ser censurados. Y ante eso se nos proyecta una película, yo le llamo así una peliculita muy bonita, que nos garantiza el dormir. ¿Sí o no? Nos garantiza el dormir. Y hay fuerzas al interior nuestro, digámoslo así, fuerzas que no dominamos, que empujan hacia el otro lado.
es decir, El Despertar. Esa película me parece que es una película muy, muy bien producida. Bueno, pues eso sí, Pixar y Disney la tienen clara siempre en ese sentido, ¿sí o no? Tienen unas referencias muy importantes en cómo se puede ver el efecto de la deformación onírica y qué pasa cuando las fuerzas de la censura no pueden sostener el esfuerzo del sueño. ¿Y cuál sería el esfuerzo del sueño? El dormir. Al no poder sostener el efecto, el esfuerzo del sueño, de que el durmiente duerma, llamémoslo así, ¿sí o no? Sale el contenido latente, el contenido que está en el primer estamento, en la primera instancia, que después ya Freud en los siguientes capítulos nos va a decir, bueno, pero no solo es en la primera instancia donde se hacen los sueños. Hasta que es ese capítulo, vamos ahí, ¿sí o no? Y viene el posterior despertar. Por ejemplo, como cuando lo que pasa con las pesadillas, que se da el rompimiento de la barrera, y al romperse la barrera inmediatamente el durmiente despierta. Es por eso que traía esa escena, porque me parece que lo ejemplifica de una forma muy bonita, los sueños típicos, la de caídas de sueños, que después ya Freud viene justamente un capítulo sobre los sueños típicos, ¿verdad? La persona que está sentada ahí en la consola es tristeza. Esa traducción no encontré con la traducción original, esta era una traducción sobre el inglés, ¿sí o no? Que era como argentina. Él muestra lo aburrido que es eso, incluso el sueño que da. ¿Sí o no? Y la ilusión que tiene Alegría, que es la otra personaje, que dice, no, pues despertémosla con algo contento, porque ella sueña con eso. Alegría viene siendo el yo, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser chévere. Y el otro personaje que es tristeza dice, no, pues le quiere despertar una pesadilla. Y ahí nos muestran, en una pequeña escenita, cómo es que los sueños se esfuerzan en mantenernos dormidos, pero empiezan a mandar mensajes. La labor del análisis y la labor del análisis de los sueños vendría a ser leer esos mensajes que se juegan, qué está de una u otra forma aprendiendo el sujeto, qué se le está traduciendo a la persona en esos sueños, en los sueños que lo inquietan, porque no todo sueño se analiza, ¿sí o no? No todo sueño se lleva a análisis. Y eso es bien importante. ¿Qué sueños se llevan a análisis? Los que de una u otra forma la barrera de la segunda instancia tambaleó y permite salir ciertas cositas. Eso sí, ¿cómo salen? Encubiertas. No pueden salir de forma directa. Cuando salen de forma directa, inmediatamente se da el despertar, por ejemplo, ¿sí o no? Por eso es que traigo esa escena, Gloria. Ya, porque bueno, tú al comienzo planteabas como 3 puntos, los sueños de angustia, los sueños que pasan desapercibidos y la deformación onírica, ¿no? Introdujiste como el capítulo con estos 3 elementos, 2 que son como fenomenológicos, ¿no? Sueños de angustia y sueños que pasan desapercibidos y un concepto que Freud está construyendo, que es el de la deformación onírica. Vemos, pues, nuevamente me parece en este capítulo 4 un Freud teniendo que enfrentarse al problema que es el sueño de angustia para su teoría de la realización de deseos, ¿no es cierto? Y haciendo, digamos, con lo que tiene, con los recursos que él tiene para salirle al paso. Eso lo vamos a encontrar, lo vimos desde el capítulo 2, pasamos por el 3, estamos en el 4. Todos esos capítulos de una u otra manera pues han hecho alusión a esta forma del sueño, que es el sueño de angustia, que parece contradecir. Me parece que, bueno, lo que Cielo plantea ahora, lo del Sueños los negativos. deseos negativos, tiene que ver con esto, es que es como un tipo de sueño que le hace problema, que él no sabe cómo hacer entrar ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero hay que considerar pues que eso no se va, pues lo que él logra avanzar ahí para salirle al paso, explicar por qué los sueños de angustia, pues eso no va a sostenerse, ¿no es cierto? O sea, al día de hoy no podemos, no sostenemos que es que pase en directo, ¿no? El deseo, porque en No puede. misma obra de Freud, a partir de 1920, él cuando ya introduce su más allá del principio del placer, cuando introduce la repetición, vamos a encontrar, cuando vuelve sobre la teoría del trauma, vamos a verlo a él dejar, ¿sí? Eso que avanzó aquí para explicar estos sueños de angustia ya no va más, ¿cierto? En la misma obra de Freud. Entonces, no, quería como señalar eso sobre que es un punto importante, ¿no? Cómo él lo vemos teniendo que enfrentar esa dificultad que son los sueños de angustia,
¿no es cierto? Y que lo que él logra avanzar no es tan convincente ni siquiera para él, pero no tiene más con qué hacer. Y tener en cuenta que a partir de 1920 él realmente va a poder construir una teoría sobre los sueños de angustia que es vigente hasta el día de hoy para nosotros, ¿no es cierto? O sea, el sueño de angustia no es un sueño para interpretarse, no es una realización de un anhelo inconsciente, ¿sí? Del deseo inconsciente, no alude a un retorno de lo reprimido, sino que tiene que ver con la repetición y con el trauma, que son otras, digamos, como otros asuntos. Pero eso es lo importante de Freud, Gloria, porque otros autores nos ponen el resultado y listo. Él nos muestra cómo lo va construyendo, incluso cómo se va contradiciendo en la producción. Y él nos Es que marca, nos muestra. para Ese eso es un texto. Claro, es el método freudiano. Él usa los sueños como un pretexto, ¿no? No son fin. ¿Sí? Los sueños le interesan a él ahí, nos lo presenta, es porque es un fenómeno de la psicopatología de todos que le va a permitir demostrar sus hallazgos, ¿no? Y ahí es donde va a terminar con el capítulo 7, que es donde está lo que tú evocabas ahora del esquema del peine. El esquema del peine todavía no está. No llega todavía, eso sí. No, o sea, es que es pura teoría ya. Ya es en el capítulo 7 donde está la primera gran teoría de Freud sobre el aparato psíquico, tal como el psicoanálisis lo formula. Ahí es donde está ese esquema que se conoce a veces como el esquema del peine. Bueno, no sé, alguien más, si vamos debatiendo. Y era por eso que traía la escenita, porque la escenita nos muestra todas esas fuerzas que se juegan en los sueños, ¿no? Es decir, la deformación onírica y la necesidad de deformarlo también. Pero claro, Freud nos está mostrando aquí, eso siempre me ha gustado de Freud a mí, que él no nos muestra los resultados y ya, como que, mire, mi teoría es pum, y yo llegué a esta conclusión y ya. Él nos muestra el proceso. Y Freud está peleando aquí con Freud, diciendo como que, bueno, yo digo esto, pero como que no me canciona. ¿Qué estamos haciendo? Dice él. Insiste, pero este es un ejercicio en toda su teoría, en toda la producción, hasta el final. Estaba pensando con la película, con el fragmento de la película que mostrabas, sobre todo, ¿no? En estas partes donde hacen tantas cosas, ¿no? Digamos, con esto que tú dices, para ti es la construcción de esa desfiguración onírica, ¿cierto? Que se construye para que algo, ¿no? De lo reprimido no aparezca y el soñante no se despierte. Y bueno, y el personaje de la película no se despierta, ¿no? Finalmente sigue dormido y los otros pueden construir todo como digamos, como esos tejidos de la desfiguración onírica, pero no se despierta. Y pensaba un poco como en ese franqueamiento, entonces, que hay de algo, o sea, de algo distinto que sucede. Entonces, por ejemplo, pensaba como en los sueños, en la psicosis, porque entonces ahí no hay, ¿no? Ese límite, digamos, bueno, no sé, ¿no? Si la pregunta esté bien formulada, sí, pero me quedaba pensando en qué pasa con esta parte de la construcción de los sueños en la psicosis, porque entonces esa desfiguración onírica, digamos que en el neurótico funciona como algo que protege, ¿no? Para que el soñante permanezca dormido. En cambio, en la psicosis hay pareciera una especie de continuidad donde no se puede diferenciar si el mismo sujeto no sabe si está dormido o está despierto, ¿no? Bueno, ahí, digamos, lo dejo como una pregunta porque igual, claro, habrán muchos matices, pues, ¿no? que diferencian esas dos construcciones del sueño, si se puede hablar de la construcción del sueño también en la psicosis. Bueno, no sé, me pusiste esa pregunta, ¿no? Realmente que trajiste. Bueno, pero no sé, a mí esa cita de Colette Soler cuando dice que no se puede decir de una estructura por los sueños, es decir, por la producción, eso me parece importante. Pero hay una película, cielo, que se llama El Origen. ¿Sí la has visto? La de Leonardo DiCaprio. Y ahí hay una escena bien importante cuando Leonardo DiCaprio, el protagonista, pues que es Leonardo DiCaprio, ¿sí o no?, habla sobre el suicidio de su esposa
Porque él dice, él es un hombre que entra a los sueños a introducir ideas en los sueños. No sé si la han visto esta película. Entonces se mete, es toda una empresa, ¿no? Es como un sicario de sueños, digámoslo así. Se mete a los sueños de las personas, y hay diferentes estratos de sueños, tienen que bajar hasta el último estrato del sueño para introducir una idea. Y salen, y ya en el estado de vigilia esa persona empieza a trabajar la idea. ¿Qué resulta? Pues bueno, me meten todo ese cuento de teorías, toda la cosa, los sueños, el tiempo no es el mismo, bueno, él con su esposa se queda en un sueño por mucho tiempo, ¿sí o no? En realidad fueron como 5 días, pero pues allá eran como 50 años, ¿sí o no? Hicieron toda una vida ya. Y él, muy consciente de que eso era un sueño, quería sacarla a ella, pero ella ya no podía diferenciar la realidad del sueño. Y él, en el sueño, la invita a suicidarse. Se matan en el sueño para poder despertar, él despierta, ella despierta, pero ella no pudo separar eso, ¿sí o no? Y ella en la vida real se suicida. No quiero decir que yo sea de la psicosis nada, sino que me haces pensar en esa película, por ejemplo, en esta imposibilidad que ella presenta para separar una realidad de la otra. Entonces hay varios elementos cinematográficos que nos pueden ayudar a pensar esto, y bueno, y el trabajo también en el consultorio, ¿no? Sí, bueno, las películas sirven, pero también tienen un límite, ¿no? Es que no son hechas por psicoanalistas, ¿no? Entonces también está la interpretación del cineasta. Entonces a veces no, pues tampoco hay que hacer demasiada confianza a las películas como para demostrar cosas del psicoanálisis, porque pues ahí hay que considerar pues, que es una película, ¿no es cierto? Entonces hay también necesidad de coger como con pinzas y que tienen ciertos límites, porque en este tema de la psicosis, pues hay algunas que tienen elementos, pero hay otras que uno puede completamente pues interrogar, porque no hacen pasar, no dejan pasar lo que es como la concepción propiamente psicoanalítica, por ejemplo, de los sueños o de la pesadilla. Bueno, pero pues que digámoslo así, hoy Sí. una película hecha por psicoanalistas sería muy aburrida, aunque las hay, ¿no? Pero Los eso es lo que... psicoanalistas no estamos Sí. para hacer cine, sino Eso, para analizar. eso, tal cual. Es hacer lo que Freud hacía con Goethe, por ejemplo, lo cogía con pinzas, pero sacaba elementos de ahí. Incluso por acá lo cita, ¿sí o no? Freud siempre está citando a Goethe, que me parece eso bien importante, pero pues son recursos que sirven como para transmitir, pero para cuestionarlos. Yo por eso digo, no quiere decir que eso diga, no, pues vamos y de ahí analizamos, vemos qué nos sirve, bueno, etc. Freud hacía eso, Lacan hacía eso. Bueno, nosotros ahora tenemos las películas. ¿Qué hubiese sido si Freud tenía películas? ¿Cómo hubiese sido eso, no? ¿Cómo se llama la película, Esteban? En español la película se llama El Origen. El Origen. Es de Christopher Nolan, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Ajá. Actúa Leonardo DiCaprio y así. Sí. Christopher Nolan. Inspection en inglés. Sí, Christopher Nolan. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, aportes? Esto también, bueno, ¿no? Es como algo también que queda ahí bueno, entre varios elementos de los que traías también cuando nos presentabas tu lectura, esto del elemento indiferente, digamos, al revés, del sueño, de los sueños indiferentes, ¿no? Dice recordar esto de que hay algo siempre, ¿no? Digamos, algo de lo importante aparece como lo que es desapercibido en el sueño, pareciera no tener importancia, recordar un poco eso, que no sé muy bien quién lo plantea, no sé si hay algo no sé por qué me resuena si es algo de Lacan, que él habla de que hay algo del detalle del sueño o de los detalles en los sueños que son. Freud lo refiere aquí, ¿no? En el sueño que él trae del amigo cuando dice, no, pues un sueño ridículo, pues, ¿qué? Y él dice, momentico,
Ya que yo haga ese juicio del sueño, quiere decir que hay una resistencia mía. Es decir, un sueño que de una u otra forma iba a pasar de largo. Ahí es donde Freud me parece valiente a mí, que no se detiene ante eso. Que uno dice como que, ya, no significa nada, bueno, déjalo pasar de largo. Y Freud se advierte y dice, tendré que hacer aquí conmigo, ¿sí o no? Como lo que hago con mis analizantes, con mis pacientes, digámoslo así. Y es que eso es un signo de análisis, un signo de resistencia. Entonces, ahí me parece valiente Freud. Es decir, no se detuvo ante eso. Y él muestra ese camino, ¿no? No se detiene. Sí, esa construcción de Freud es interesante, ¿no? La manera en la que construyó todo su teoría. Había algo que... Bueno, no sé si de pronto hay algún comentario de los participantes, alguna pregunta. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Era, sí, tú dices, ¿no? Traes esto de Colette Soler de que los sueños no necesariamente darían cuenta de la estructura, ¿no? Sin embargo, fíjate que es curioso que el mismo Freud acude, ¿no? Como elementos de algo, ¿no? De las posiciones subjetivas del sujeto para pensar incluso esto de lo negativo, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, esta parte que pareciera muy ejemplificante, digamos, ¿no? De cómo un sueño puede construirse desde la realización de un deseo, pero con algo que implicaría la realización de algo indeseado, porque dice, en la constitución, dice, sexual de muchos hombres, existe un componente masoquista surgido por la transformación en su contrario de los componentes agresivos. Agresivos sadistas, ¿no? Entonces, bueno, quedaba pensando un poco porque, digamos que Freud, incluso, ¿no? En el anterior capítulo y acá vuelve a traer algo de la histeria otra vez, ¿no? Para mostrar un poco cómo se construyen esos reversos de la realización del deseo en el sueño, digamos, ¿no? Desde el lugar, desde esa cristalización del deseo como nos mostraba en inicio en los niños, ¿no? Sino que ya va mostrando como unas lecturas más complejas de cómo esa realización negativa del deseo puede aparecer. Entonces, nombra aquí lo del masoquismo y bueno, también lo de la histeria, que son elementos así muy sutiles, ¿no? Pareciera de los que se vale para ir mostrando esa negatividad del deseo. Bueno, y eso me parece importante de Freud porque él mismo, en una de las notas al pie, cuando empieza a hablar de la histeria, dice, bueno, esto lo utilizo como recurso. Esta frase que dice Gloria me gusta mucho, que es lo que tengo para explicar ahorita, ¿sí o no? Pero después dice Freud, pero sé que no es el momento, ¿sí o no? Freud está debatiéndose con él, porque él, lo que yo veo también es que él pone ejemplos, trata de aclararlo, pero se topa con el muro de que cada vez es más oscuro el cuento. Es Pero decir, eso de que él... es lindo porque yo Sí. lo pensaba un poco cuando leía, porque como que yo siento que sí, Freud, como dices tú, se encuentra con esos puntos oscuros, pero finalmente eso es como el impulso, ¿no? Para que él siga trabajando, porque es también como que se topa finalmente con ese enigma del registro onírico, ¿no? Porque resulta que sus primeras indagaciones, ¿no? Parecía que, por lo menos cuando habla de la construcción del sueño en los niños, está algo más patente, digamos, más presente de la organización, pero luego se va tornando realmente como más enmarañado. Pero es cierto, ¿no? Digamos, él mantiene, pareciera también como esa pregunta frente a ese digamos, mantiene despierto como ese enigma del mundo. No nos deja dormir y él tampoco duerme, digámoslo así, en esos términos. Nos deja ahí despiertos trabajando, dándole. Dani, no sé si quieres decir algo. Hola, ¿cómo están? Esteban, gracias por la presentación. No, pues solo quería hacer como
una pregunta al aire, pero a partir de no sé, de una película que me llegó a la mente y que es bastante confusa, es como, no sé, o sea, personalmente no sé, no tengo mucho que aportar sobre esa película, pero sí me genera es muchas preguntas. Es esta de Mulholland Drive de David Lynch. Es como, no sé, lo veo yo como pura asociación libre, como, no sé, muchos elementos que no tienen precisamente un argumento ya construido o un argumento lineal ni nada así, sino es como una pura asociación libre o incitación a la asociación libre, no sabría decirlo. Y pues me gustaría más bien preguntar a quienes la hayan visto acá de pronto qué les evoca o qué, cómo se podría decir algo con referencia también al psicoanálisis sobre esta película, que es bastante, no sé, compleja, es bastante enigmática sería la palabra que usaría. Dani, ¿y cómo conecta con el capítulo 4 de Freud? Para no perder No, el hilo, ¿no? Sí, no la mencionaba. ¿Cómo a ti te cruza como el capítulo 4 de la interpretación de los sueños con la película que nos estás como evocando? ¿Qué de ese capítulo te lleva como a esa película? Sí, un poco en el tema de la desfiguración onírica, como digamos en la película, digamos son escenas como si fueran escenas entrecortadas, una seguida de la otra y no tienen como una coherencia específica. Y no sé si también me hizo pensar un poco en si podría decirse algo ahí sobre la construcción de un sueño en la psicosis o no sé, de pronto un poco en vías de esos dos temas. Pero igual, como decía en el principio, me parece como enigmática también. Es que yo creo de pronto, Dani, no sé si, bueno, yo he visto la película y pensaría que la conexión que hay es, o sea, aparentemente, digamos, cuando uno ve la película por primera vez, o es lo que a mí me pasó, es muy difícil, ¿no? Como organizar, digamos, todas las escenas. Pareciera que la película no tiene una organización, digamos, ¿no? Como, porque no es lineal, pero me imagino que algo, ¿no? De esto, bueno, no sé si la trajiste por eso, pero en la película sí hay un sueño, o sea, hay un momento donde hay un accidente, una de estas mujeres que es una de las protagonistas se accidenta, o es como yo la he podido, digamos, reorganizar, mirándola varias veces, parece, es la lectura que yo he hecho, no sé, de que cuando hay este accidente, esta mujer duerme, ¿no? Parece que cae como en un estado de sueño producto de un golpe y se duerme, y entonces lo que yo he podido deducir es que todo eso que aparece, que tú dices que son como una serie de imágenes, que pareciera que son historias que están separadas, que bueno, que no se pueden a veces conectar, vuelvo y repito, como de manera muy lineal, pero yo creo que ese es el sueño que ella está soñando después del accidente y después de haber dormido. Entonces luego en la parte final es como que algo de vuelve a despertar. Bueno, no podría decir mucho porque no recuerdo muy bien ahorita las escenas exactas de la película, pero es como la lectura que yo pude hacer. Pero sí, de esa película hay muchas lecturas, ¿no? Que se han hecho y de hecho, no sé si es esa película, creo que sí, hay por ahí artículos en los que dan incluso claves para poder leerla y entenderla, porque sí es un poco confusa. Pero sí creo que lo que se conectaría de pronto para las personas que quieran verla y les genere como la inquietud por el tema de los sueños, sería como por ese lado. Yo siento que si hay algo ahí del sueño, que es como casi toda la producción de la película tiene que ver con ese contenido de algo de lo que esta mujer sueña, pensaría. Bueno, pero a mí no me parece gratuito que, es decir, empezamos leyendo el capítulo 4 de Freud, terminamos hablando de películas, ¿sí o no? Porque en la producción de una película hay una gran censura. No todo llega al público, por ejemplo. ¿Sí o no? Y dependiendo el productor, ¿sí o no? Porque una cosa es una película de David Lynch y otra cosa es una película de Disney, ¿sí o no? No todo va a llegar.
¿Y por qué hago esta referencia? Porque de una u otra forma, Freud nos está mostrando un proceso, digámoslo así, de desfiguración que se juega en cada uno de nosotros, en nuestro aparato psíquico. Es decir, que en nuestro aparato psíquico todas las emociones no pueden pasar, ¿sí o no? Directo, y que tienen que ser censuradas, tienen que ser convertidas, tienen que ser transformadas, disimuladas, para que el soñante tenga acceso a, ¿sí o no? Pero que ahí, mientras está pasando eso, yo por eso traía la película de Intensamente. Es una película de niños, pero en las películas de niños se filtran muchas cosas de las cuales sí podremos aprender, y aprendemos mucho, así como también en una de David Lynch, en una de Eliseo Subiela. Bueno, son otras cosas, ¿sí o no? No nos vamos a hablar de eso, pero efectivamente es como un recurso que tenemos nosotros ahora. Yo no sé qué hubiese hecho Freud si Freud hubiese visto cine, digámoslo así. Y digo, si hizo lo que hizo con las novelas, no, pues ni me imagino. Pero cada uno hace con lo que tiene. Lo importante acá es efectivamente cómo articularlo. Por eso me parece valiosa la pregunta de Gloria siempre. Y esto que tiene que ver lo uno con lo otro. Es decir, que no sea un elemento tan suelto, sino bueno, cómo se articula, que eso es lo que me parece importante. Jaime, no sé si querías decir algo. No, con lo que decías de las películas, pero yo pensaba que siempre siempre hay resistencia, siempre hay represión. O sea, Freud la tuvo, o sea, quizás más incluso que ahora. No sé, habría que pensarlo. Quizás había más represión frente a muchos temas en esa época, y Freud lo tuvo. Yo creo que Freud echa mano de la imago, de los sueños, precisamente, ¿no? O sea, sí, porque diría, siempre ha habido represión y siempre ha habido resistencia. Sí. Y bueno, y lo otro que quería decir es que me falta ir a mucho cine. Yo realmente me estoy desconectado de las películas. Bueno, pero yo creo que un poco como con lo que decía Esteban, siempre hay resonancias del sueño con el cine. Yo creo que sí hay muchas resonancias y muchas conexiones que se pueden hacer. De hecho, digamos, hay productores, ¿no? de cine que trabajan, que su material de trabajo son los sueños, ¿no? O directores, por ejemplo, creadores, digamos, de videos para bandas, de algunas bandas, ¿no? De rock, por ejemplo. Esta banda de los White Stripes, creo, que tiene su directora, digamos, de los videos musicales que ellos tienen. Ella, como en la producción que ella ha hecho, ¿no? Escrita de sus trabajos, ella dice, por ejemplo, que ella solo duerme 3 o 4 horas, pero que ese tiempo de dormir es el tiempo que ella tiene para extraer material para construir los videos de estas canciones. Y es supremamente interesante porque esta banda tiene unos videos que son, ¿no? Un poco, sí, son imágenes un poco, digamos, como salidas un poco de la realidad, pero a mí por lo menos me parece muy interesante porque finalmente es también pensar, ¿no? Más allá, digamos, de todo digamos, de la dimensión clínica de la que estamos hablando acá en este contexto del sueño, importante también pensar qué es lo que la gente hace también con eso que sueña, ¿no? Porque ahí es la cuestión también de la creación. Pero ya ese es otro tema. Es que Sí, por es ahí otra nos cosa vamos ya. para otro lado. Claro. Sí, porque aquí estamos tratando de seguir el capítulo cuarto de Freud, cómo Freud está construyendo su hipótesis de teoría. que el deseo es, no, está construyendo la hipótesis todavía, de que el deseo es la realización de un anhelo, ¿no? De un deseo. Entonces, ese es como el esfuerzo que hemos estado haciendo todo este año, es seguirlo a él para cómo es que él construye, y aquí en esta lección hay un tema, como decía yo ahora, que le sigue, lo sigue, él tiene que seguir dando cuenta, y es los sueños que pasan desapercibidos, cómo entra ahí su hipótesis de la realización del deseo, cómo los sueños de angustia se sostienen o se explican con esa. El tema del cine, la creación, los sueños, ese es otra cosa. otra cosa, ¿no es cierto? Gloria, Aquí ya es... antes de terminar, tú tocas un tema importante, y es esta diferencia entre deseo y anhelo. Aquí Freud no se está refiriendo a la noción de deseo que posteriormente utilizará. El término en alemán es el Wunsch. Sí, a eso. Lo que pasa es que
pues tú lo decías, no es cualquier deseo, ¿no es cierto? Por eso es muy importante como seguirlo a él a la letra, ver de qué deseo se trata, no es de cualquier cosa que uno quiera, no es Sí, no el es el anhelo. querer, sino lo que en alemán es el Wunsch, ¿no? Que es un anhelo, es una aspiración. Entonces, bueno, ahí es la sutileza entre el término deseo, que es el que aparece en las obras completas de Freud, ¿no? Como realización de deseo, ¿sí? De un anhelo. Tiene un parentesco los dos términos, algo que uno como sujeto del inconsciente aspira a eso. Bueno, pero es que ahí está la conexión, ya para ir terminando, con esto de la pregunta que él se hace, ¿no? De que no es efectivamente no es cualquier deseo el que se realiza en los sueños. Es que él está ¿Sí o construyendo no? precisamente de que, ¿qué es eso del deseo inconsciente? Ese es su trabajo de elaboración que está haciendo y cómo el contenido manifiesto del sueño parece contradecir, ¿no? Son las preguntas, ¿no? Bueno, yo he soñado esto, pero eso, ¿qué deseo puede realizar? ¿Cómo va a ser que una pesadilla sea una realización de deseo? Son todas las preguntas que él se está haciendo, que él está construyendo. Es un texto muy importante porque es la primera, propiamente, pues, elaboración de su teoría sobre el aparato psíquico. Sí, el tema de los sueños y el cine es otra cosa. Sí, es otra cosa, que es un recurso que uno utiliza. Pero ya para ir terminando, es eso, ¿no? Porque ahí viene el tema, que eso pues, se lo puede profundizar en la siguiente sesión, lo de los sueños negativos de deseo. Porque ahí es donde él ya encuentra el problema de que una, no es cualquier deseo que se realiza, y por eso se remite a los deseos reprimidos, y dos, de que no son los anhelos sociales del ser humano, sino más bien que se encuentra con el reverso, el negativo, digámoslo así, ¿sí o no? Que ya es donde Freud va apuntando ya al final del capítulo, digámoslo así. Solo pues que como está partido en dos, yo por eso dejé esa parte para allá. Claro. Bueno, yo adelanto un poquito ahí, pero bueno, ahí queda. Voy a seguir trabajando. Sí, yo por eso me centré en la deformación como tal. Por eso era que traía intensamente, que nos muestra magistralmente la deformación. ¡Qué bueno! Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la sesión aquí, ¿cierto? Les agradecemos mucho su participación, su escucha y bueno, pues los esperamos en la próxima sesión de trabajo en el marco de este coloquio. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.